Muchísimas gracias al doctor Bernal. Definitivamente, sabias palabras, un mensaje contundente, un mensaje que sé que va a calar muchísimo, pero ahora viene lo bueno. ¿Quién quiere preguntar algo? No va a haber preguntas. Mentira, es broma. Claro que sí va a haber preguntas. Vamos a hacer una dinámica. Ok. Como ustedes saben, el concurso se divide en 3 fases. 1, tema principal. ¿Qué más? No escucho. ¿Desarrollo o desempeño? Ahora sí. Y lo otro es... Y adivina quién va a improvisar, pero con un desarrollo del tema. El doctor Bernal. Así que vamos a iniciar algo. El proceso es ahora la dinámica. Ustedes hacen la pregunta y el doctor contesta. A mi mano derecha voy a tener acá a los estudiantes que van a preguntar. Va a haber una paletita roja que tiene Nicole. Nicole, te puedes dar los pies. Aquí está, ¿lo ven? Nicole está acá. Y ella va a cancelar cuando el doctor diga ¿hasta cuánto? ¿Quién sabe cuánto es improvisación? ¿Cuántos minutos? ¿Ah? No escucho. Están confundidos. ¿Minuto o minuto y medio? Ah, se leyeron bien el reglamento, ¿no? Qué bueno. De verdad, 1 minuto y medio contestará su pregunta el doctor. Y empieza la carrera ya, no tienen que correr. Los estudiantes que quieren preguntar, mano derecha mía, izquierda suya. Así que desde ahora inicia ya. Venimos, pues. ¿Quién es el primero? Pero venga, hagan la fila. Todo el que quiere preguntar al doctor, tenemos media hora para preguntar. Vamos. ¿Tienen sus preguntas? Listas, ¿no? Doctor, el espacio es suyo acá. Por acá, por acá, por acá. Bueno, profe, sabiendo ya que una constitución debe ser la casa de todos, incluir a todos y ser para todos, me gustaría saber cómo se llevaría este proceso a cabo para nuestras comunidades indígenas, cómo podríamos incluirlas a ellas, ya que hemos visto que en nuestra historia las hemos abandonado mucho y siento que una nueva constitución debe de tener una voz muy alta en nuestras comunidades indígenas. Gracias. Siendo un proceso constituyente incluyente, no podemos nosotros subestimar a nadie en este país, mucho menos a estas comunidades originarias que hasta la fecha el Estado no ha logrado, sabido o querido integrarlas de verdad a nuestra sociedad. Nosotros estamos ya documentando todo lo necesario y preparando para poder llegar a las áreas más recónditas y poder también alfabetizar sobre este tema. Pero sí, es muy importante la solidaridad social y es muy importante, como esta pregunta, que nosotros entendamos que nosotros tenemos cada vez más que confraternizar y hermanarnos como panameños, a pesar de que tengamos ideas o posiciones distintas, pero buscar esa unidad que este país requiere con tanta urgencia. Muchas gracias. Bien. ¿Cuáles serían las áreas claves que usted considera deberían ser corregidas y reformadas dentro de la Constitución actual? Bueno, dentro de la Constitución actual, gracias, yo creo que hay que corregir todo, de pe a pa, porque es una estructura caduca, porque es una estructura ya que los tiempos han dejado atrás. Nosotros tenemos, por ejemplo, que reestructurar el Estado como tal, sus órganos, los procedimientos, su tejido jurídico, social y económico. Pero si queremos darle prioridad a algo, yo creo que nosotros tenemos que buscar los mecanismos de participación sin esperar a tener esa nueva constitución que nos lleven a ver cómo nosotros salimos de esa desigualdad que existe en nuestro país. Somos el tercer país a nivel mundial con la peor distribución de riqueza.
Y eso es bastante grave y eso hay que empezar a cogitar, a pensar cómo lo podemos remediar. Muchas gracias. Sí. Joel Quintero, Centro Educativo Altos de San Francisco. Fueron 21 años de dictadura en nuestro país, en donde principalmente la represión social a los manifestantes y a personas era lo más visto. Actualmente se ve una situación similar. ¿Cree usted que se está respetando la Constitución actual? Gracias. Mire, más que situación similar, yo diría que, como lo mencioné, como hemos heredado una serie de estructuras y prácticas de antaño, que no hemos sabido deshacernos de ellas, entonces hay la tendencia a repetir errores. Yo considero que nosotros tenemos que caminar por el camino del debate, del diálogo y jamás por la confrontación. Y también, como lo he señalado, por la defensa de nuestros derechos. En ese sentido, yo sí creo que tenemos la obligación, todos sin excepción, estudiantes, ciudadanos, todos, educadores, que defender nuestros derechos frente a cualquier abuso, venga de donde venga. Ahora, también tenemos nosotros que estar conscientes que no debemos permitir la violencia. Ahora mismo hay una serie de situaciones que van a requerir no solamente la comprensión y el conocimiento, sino la participación de los ciudadanos para evitar que las soluciones se desvíen hacia derroteros que no nos convienen a nadie. Gracias por su pregunta. Andrés González, Centro Educativo Guillermo. Bueno, mi pregunta es, usted siendo un constituyente, ¿cuál cree que son las dos principales ideas que se deben cambiar para que los panameños tengamos una constitución adecuada? Gracias por decir que soy constituyente, que yo soy profesor de Derecho Constitucional. Constituyentes serán los que ustedes elijan. Yo creo que ahora mismo lo más urgente es que nos compenetremos con la necesidad de cambiar las cosas, porque hay una inclinación de parte de ciertos sectores, sobre todo los factores reales de poder, como menciona Ferdinand Lasalle en un librito que les recomiendo que se llama ¿Qué es una constitución? Y lo venden hasta en la farmacia. Lasalle nos dice allí que hay factores reales de poder que tienden a querer controlar todo y a no soltar nada. Entonces, a eso son los primeros que tenemos que ver cómo nosotros nos deshacemos y salimos de esto que también Lasalle llama pseudoconstitucionalismo. Hay pseudoconstitucionalismo cuando te hacen creer que algo es constitucional y no lo es. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Gracias por su pregunta. Buenos días, mi nombre es Joel Martínez, Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes tienen contemplado evitar que de la misma manera que los cancerberos eliminaron la Constitución de 1946, no se elimine la reforma constitucional que se quiere realizar en los próximos años? Yo creo que eso se puede lograr a través de la participación. Es que la importancia de la participación va más allá del acto de ir a algo. Es la participación, porque eso nos va a convertir a nosotros en vigilantes de lo que es nuestro y de lo que queremos. Esa participación es la que más puede evitar que los cancerberos, como usted muy bien lo denomina, pretendan. Por allá hay algunos todavía, ¿verdad? Entonces hay que evitar que regresen. En ese sentido, yo creo que la participación y la acción de todos va a contribuir mucho. Y a usted le dejo una pregunta: ¿cómo hago yo para ser parte de la banda de su escuela? Que ha ganado tantos premios. ¿Ah? Gracias. Sí. Buenos días, doctor Bernal. Mi nombre es Lourdes Valdés, del Centro Educativo de Mandara, Alemania. Y quería preguntarle a ustedes, sabiendo que hay tanto desconocimiento hoy en día, tanto de las personas mayores o jóvenes, ¿cómo haría para que se hicieran incentivos a las personas a que conocieran más sobre la Constitución? ¿Y cómo en los centros educativos se manifestaría a los estudiantes que sepan más? Gracias. Ustedes son un instrumento especial y fundamental en esa tarea que usted pregunta. Ustedes pueden ayudar a que el Ministerio de Educación se interese más a que estos temas sean incluidos en el currículum académico, cosa que no están haciendo ni queriendo hacer hasta ahora. La alfabetización constitucional debería estar en todas las escuelas. Y ustedes también, todos los ciudadanos también somos los principales instrumentos. Si podemos hacer un poquito de presión ciudadana, por ejemplo, sobre esos medios de comunicación. Ustedes que ven televisión, ¿ha oído usted algo de la alfabetización en la televisión? Nada. Los medios de comunicación, como están en manos de unos cuantos que no quieren cambio, están jugando un papel bastante negativo hacia la juventud y hacia la sociedad. Pero si ustedes empiezan a cuestionarlo, a exigirle, las cosas van a empezar a cambiar. Gracias.
Doctor, mi nombre es Félix David Pessoa, pertenezco al Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera y mi pregunta ha sido la siguiente. La Constitución panameña ha sido cambiada 5 veces hasta el 2004 que ya fue establecida. ¿Usted cree que realmente el problema de actuales políticos se centra en la Constitución o en la educación? Para mí se centra en la educación, como lo manifesté en la intervención. Repercute en el hecho que tenemos un estatuto constitucional impuesto. La solución puede empezar a venir a través de la transformación que trae la participación, pero definitivamente que nosotros en la educación juega un papel trascendental y no estamos nosotros permitiendo que lo haga en nuestro país, y se está dando un fenómeno que nos está llevando cada vez más a disminuir en tener los conocimientos y la preparación que requiere el mundo de hoy. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Marco Ramírez del Instituto Episcopal San José y le tengo una consulta. ¿Me podría dar por favor una breve explicación con sus palabras de las funciones principales que debería llevar a cabo una constitución al estar en un Estado democrático? Por favor. Una constitución, muchas gracias, va a fortalecer ese Estado democrático, pero el problema que tenemos ahora mismo es que no tenemos ni constitución ni un Estado democrático. Para tener un Estado democrático hay que tener bien en esencia y en existencia algunos principios como lo son el respeto al debido proceso, a los derechos humanos, la separación de poderes, la seguridad jurídica. Entonces, nos corresponde a todos, que somos los que tenemos el poder constituyente y todos nosotros, hacer lo necesario para que tengamos constitución y tengamos Estado. No puede haber Estado sin constitución. Tarea primordial, la constitución. Muchas gracias, Marco. Buenos días, doctor. El Instituto Virgen de Guadalupe, y me pregunta la siguiente. ¿Cuál cree usted que es el denominador común para repetir este ciclo de nos levantamos y nos caemos que se ha visto a lo largo de los años? Fortaleciendo las instituciones, sobre todo, fortaleciendo los procesos que democraticen a nuestra sociedad. Ahora mismo, por suerte, hasta la fecha, los panameños que hemos caído a veces hemos sabido levantarnos. Pero ahora llegó el momento de poder no solamente levantarse, sino permanecer activos a través de instituciones, a través de normas verdaderamente actualizadas y a través, sobre todo, de una voluntad ciudadana de que las cosas que se están haciendo mal se hagan bien. Gracias a usted. Buenos días, mi nombre es Ana Domínguez, del Colegio Ingeniero Tomás Duarte. Doctor, mi pregunta es, ¿cómo podríamos regular el sistema político en Panamá? Vaya pregunta, para un minuto y medio. La regulación del problema político en este país, una vez más, va a depender de nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestro papel, de todos y cada uno. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Entonces, si nosotros sumamos voluntad, conocimientos, experiencia, sueños, vamos a poder empezar. El problema político en este país es la concentración del poder. El poder político, si no se le controla, se desboca, se desmadra, sale a hacer lo que le da la gana. Pero si nosotros establecemos controles de todo tipo, ciudadanos, vamos a poder, bueno, poco a poco, creo yo y espero, vamos a poder evitar estos abusos que todavía se perpetran en este país. Lo vemos a diario. La Asamblea, el órgano judicial, el Ejecutivo, en todo momento estamos encontrando situaciones que no deberían ya darse, pero se dan porque los ciudadanos no tenemos una participación y no tenemos un control. Muchas gracias a usted. Muy buenos días, mi nombre es Jocho Rodríguez, soy del Colegio Ingeniero Tomás Guardia y mi pregunta se basa, sabemos que este proceso no debería generar incertidumbre, pero sabemos que siempre va a haber un poco. ¿Qué se haría? Sabemos que Chile tuvo una constitución y le fue un poco mal por las cosas políticos. Mi pregunta es, ¿qué se haría para que el pueblo panameño no sintiera incertidumbre y estaría seguro de la nueva constitución? Y si se buscaría ayuda a diferentes países, sabemos como Francia, que tiene leyes ambientales que en Panamá carecemos. Y mi pregunta es esa, que no generemos incertidumbre al país y si se buscaría ayuda de otros países hermanos. Déjeme aclararle
que la incertidumbre no la crea el proceso constituyente. ¿Quieren ustedes más incertidumbre de la que ya existe hoy? Entonces el proceso constituyente, casualmente, entre otras cosas, es para, ¿verdad?, disminuir esa incertidumbre. Y efectivamente sí, se está pidiendo la cooperación internacional. Hemos tenido ya una reunión con todos los representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales en Panamá para explicarles también este proceso y la voluntad de Panamá de hacer las cosas responsablemente y solicitar esa cooperación. Casualmente el día 8, es decir, en un par de días en Francia, se inicia una convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los océanos. Panamá va a estar presente y va a jugar un papel importante, y yo sí creo que tenemos que empezar a casualmente buscar todos los mecanismos de mayor protección también en todos los aspectos ambientales. Muchas gracias por su pregunta. Suerte. Buenos días, doctor Bernal. Soy Kevin Castrellón, del Colegio Ingeniero Tomás Guardia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted sobre las pequeñas asambleas juveniles independientes y si cree necesario para la implementación de nuestra nueva Constitución un Consejo Juvenil de Validación Cívica donde sea el pilar fundamental para la participación y alfabetización de los jóvenes? Es decir, que yo creo que es una idea muy positiva y muy necesaria, y ojalá que se implemente no solamente las asambleas juveniles en cada colegio, en región y todo, y que también se pueda hacer todo aquello que facilite esa participación de los jóvenes, que yo les decía que no se debe limitar solamente al concurso de oratoria, sino que hay que crear los espacios necesarios para que todos los jóvenes puedan participar de manera directa en estos temas. Los felicito. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José María del Instituto Episcopal de San José, y mi pregunta es la siguiente: ¿qué consejos usted nos daría a nosotros los jóvenes para no solamente interesarnos en la Constitución, sino también poder alzar nuestra voz para dar alternativas Corresponde a los jóvenes, aparte de educarse, aparte de aprender, aparte de entrar en el mundo del conocimiento con paso firme, organizarnos? Este país, la sociedad civil, adolece de una organización muy grande, y eso ha permitido entonces que pasen cosas que ya no deberían suceder, y también el hecho de que muchas organizaciones se han deformado o degenerado hacia derroteros que no corresponden. Entonces ustedes, los jóvenes, pueden empezar a crear, diríamos nosotros, mejores perspectivas. Organización, educación y acción. Esa es la recomendación. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabela Domínguez, del Instituto Episcopal San José. Y mi pregunta era, usted en su discurso habla de alzar la voz, incitar el cambio. Ahora, quitando de lado, ¿cuáles cree que sería no solo las reformas, sino cómo interesarse en ellas para poder lograr este cambio? Bien. Aclarando que lo que se busca no es reformar, sino transformar, cambiar. Yo creo que nosotros tenemos todos que adentrarnos en el significado del cambio. Hay un libro por ahí muy bueno que le serviría, de Alvin Toffler, que se llama El cambio del poder, que nos muestra cómo el poder ha ido variando, cómo el poder ha ido avanzando hacia posiciones en las cuales la ciudadanía juega un papel más importante. Tenemos que empoderarnos a los ciudadanos. Esa es la vida. Muchas gracias. Buenos días, doctor Bernal. Mi nombre es Daniela Dames, del Colegio Ingeniero Tomás Guardia. Y mi pregunta para usted es que, debido a que los constituyentes, para ser constituyentes, deben ser mayores de edad, ya que es uno de los requisitos, ¿cómo se puede implementar la voz de la juventud, que, como ha podido ver, tiene bastantes opiniones al respecto en la nueva Constitución? Yo considero que todavía no se ha establecido que el requisito sea la mayoría de edad. Siendo la mayoría de edad 18 años, eso ya nos lleva a que un conglomerado va a tener una participación activa también. Pero los menores de 18 años también deben buscarse los mecanismos para que puedan tener algún tipo de participación u opinión en este proceso. El hecho de que no tengan el voto no quiere decir que no deben opinar. Toda persona tiene derecho a opinar en un proceso constituyente. Después habrá que seleccionar aquellos que son los que van a ser electores de esos constituyentes y luego ver quiénes van a ser esos constituyentes. Muchas gracias. Primero que todo, buenos días a todos, docentes y compañeros. Mi nombre es Thais IPT Fernando de DC. Mi pregunta sería, sabiendo nosotros, los que estamos presentes, cómo es la Constitución, la alfabetización constitucional, ¿cómo podemos incentivar a otros estudiantes
ya mayores, no, sino a cómo tenerlo atractivo. O sea, teniendo en cuenta el hecho de que ya sabemos qué es esto, ¿cómo hacemos para que otras personas también estén interesadas en este tema? Yo creo que una manera de hacerlo es que habiéndose ustedes ya compenetrado, usted lo dice, con estas cosas, en su hogar, hablar con sus familiares, la emoción que sin duda alguna deben tener ya sus padres al saber que ustedes están participando en esta actividad, sus educadores, sus compañeros, sus amistades. Entonces les toca a ustedes ser portadores de esa emoción y trasladarla a otros, explicándoles las cosas que ustedes han ido aprendiendo. Y yo estoy seguro que dentro del ramillete de familiares, amistades que ustedes puedan tener, se va a encontrar con más de dos que se van a interesar en el tema y ustedes van entonces a ser también alfabetizadores y promotores del cambio para este país. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor Bernal. Mi nombre es Daniela García, del Centro Educativo Guillermo Tara Galimaní. Y mi pregunta sería, ¿de qué manera puede la educación cívica dirigirse como un pilar transformador de la cultura política panameña? ¿Y qué resistencias estructurales y desafíos pedagógicos deben superarse para integrarla auténticamente en el sistema educativo nacional? Yo creo que la formación cívica es básica. Lastimosamente en nuestro país, desde hace un tiempo, se ha ido dejando a un lado y no se le ha dado el papel que le corresponde como columna vertebral de una sociedad. Una sociedad requiere de valores cívicos, de valores éticos, que son tan importantes como el conocimiento más sencillo. En ese sentido, le toca a ustedes estremecer un poco el sistema educativo y con sus educadores que lo están asistiendo y cooperando, ayudar a que las cosas empiecen a cambiar en el sistema educativo también. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días, doctor Bernal. Mi nombre es Valeria Fernández, del Instituto Episcopal de San José. Como usted dijo hace un momento, el proceso de crear una constituyente originaria es una acción de todos. Así que, para usted, ¿cuáles serían los principales desafíos que tiene la alfabetización constitucional en la población, especialmente en la juvenil? El desconocimiento, por no llamar la ignorancia que hay en nuestra sociedad, de un sinnúmero de derechos, de un sinnúmero de valores, de un sinnúmero de cortesía y buenos modales que también se han ido perdiendo. La familia se ha ido diseminando más de lo debido. Esas son las cosas de lo cotidiano que tenemos que empezar a hacer la lista de cómo podemos cambiarla con la participación de todos, sin excluir. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diego Franco, del Centro Educativo de la Sierra. Me gustaría preguntarle, se sabe que en la Constitución actual hay una parte, un capítulo que se habla de la educación. Me gustaría saber si durante el proceso constituyente originario habrá una reforma sobre la educación, ya que en la Constitución se habla de la educación, mas no se deja claro cómo es la educación en la actualidad. Sí, muchas gracias. Miren, en el Estatuto Constitucional impuesto se habla de muchas cosas, pero no se cumplen. Y la mayoría de ellas ya están desfasadas. La educación es una. Hay mucha prosopopeya, es decir, pero en la práctica no se aplica. Entonces nosotros tenemos que entrar de lleno en una reestructuración total del Estado. Dentro de esa reestructuración total del Estado está la educación, que es el pilar de toda sociedad. Hoy en día el mundo vive una revolución de la inteligencia, del conocimiento. Entonces nosotros no podemos seguir marginando y por eso tenemos que ser exigentes para el cambio constitucional, que debe partir también del cambio educacional. Muy buenos días, doctor Bernal. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Paula Becklum. Soy del Colegio San Agustín de La Chorrera. Y bueno, mi pregunta para usted es la siguiente. Teniendo en cuenta el área de alfabetización constitucional, principalmente en los jóvenes, ¿cuáles deberían ser los cambios o mejoras que se deberían realizar en el sistema educativo para poder promover lo que es el liderazgo juvenil? Los planes de estudio, el pensum académico que se llama, no solamente a nivel secundario, primario, sino también universitario. Las universidades públicas de este país viven una crisis que nosotros también debe preocuparnos, ustedes, porque terminada la escuela, bachillerato, tendrán que ir a la universidad y se van a encontrar también
con situaciones que son muy desilusionantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que verlo todo con una perspectiva lo más amplia posible y sin ningún titubeo exigir los cambios de metodología, de contenido, la actualización que corresponde y que hoy en día pues ustedes tienen la ventaja que con el internet se puede interesar en otras cosas que están pasando y que aquí no pasan. Entonces tenemos que crear más motivación de parte de aquellos que tienen ahora mismo hasta la fecha el control de la educación. Muchas gracias a usted. Buenos días a docentes, compañeros, doctor Bernal. Mi nombre es Olga Cantoral del Instituto Episcopal San José y le quiero hacer una pregunta. Como estamos viendo de cómo va nuestro país con la Asamblea y usted que habla de las nuevas reformas que va a tener la Constitución, ¿usted cree que la Asamblea vaya a tomar gran importancia en estas nuevas reformas y no las vaya a ignorar como lo hizo anteriormente? La Asamblea actual fue electa para cumplir un determinado papel. Nosotros vamos a entrar en un proceso constituyente y vamos a elegir constituyentes para hacer constitución. En ese hacer constitución, la Asamblea no puede intrometerse porque ellos fueron electos y se está respetando los periodos y por eso se va sin prisa pero sin pausa para que ellos también respeten la decisión que tome la colectividad nacional de hacer una constitución. Muchas gracias. Muy buenos días, profesores, estudiantes, doctor Bernal. Mi nombre es Andrea Bernal y pertenezco al Instituto Episcopal San José. Y mi pregunta es, ¿cómo se diferencia la Constitución panameña de otras constituciones en la región o a nivel internacional? La mayoría de las constituciones en la región son el resultado de un proceso constituyente. Colombia lo tuvo en el 91, lo tuvo también recientemente Ecuador y Bolivia en el 2008-2009, Centroamérica lo tuvo en el periodo de los 70 y también internacionalmente de 190 estados que conforman la comunidad internacional, más de 150 han cambiado su constitución vía constituyente en los últimos 30-40 años. Gracias. Buen día a todos, buen día doctor Bernal. Mi pregunta sería que ¿cuál sería su mensaje final para los jóvenes panameños de acuerdo a su rol dentro de la construcción de la alfabetización constitucional? Muchas gracias. Más que mensaje final, diríamos que mensaje provisional. Estudien, aprendan, lean, cultiven el hábito de la lectura. El conocimiento es lo único que jamás se lo podrán quitar. Lo que usted aprende nadie se lo podrá quitar. Los bienes materiales se los podrán robar, quitar, etcétera. Pero si ustedes estudian, ustedes aprenden, ustedes se superan, este país se va a disparar. Y por eso es que conocedores como son algunos de lo que los panameños somos capaces, que no tienen tanto temor de que podamos ser mejores. Muchas gracias. Buen día a todos, buen día profesor. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el papel del profesor Miguel Antonio Bernal en la promoción de la alfabetización constitucional en Panamá y cómo cree usted que puede contribuir en el fortalecimiento de la democracia del país? Con toda modestia, ¿cómo se llama? Con toda modestia, Carlos, yo llevo 50 años en esta tarea de promover la necesidad de un cambio constitucional desde 1975. He pagado con exilio, con golpizas, con cárcel, pero jamás he claudicado. Porque soy un convencido de que nosotros somos capaces de salir adelante por el cambio constitucional. Gracias a usted, Jorge. Un placer. Buenos días, Diego Duarte del Instituto Episcopal San José, y la pregunta que le quiero hacer es, ya que muchos panameños sienten que la Constitución actual está más dirigida a proteger los derechos de aquellos en el poder que el pueblo común, ¿qué opina usted y piensa que la alfabetización constitucional es suficiente para cambiar esto o se necesita algo más? La alfabetización constitucional es solo la primera fase, pero esto es un todo, es un proceso que tiene como punto de partida la alfabetización para que nos vayamos compenetrando con nuestros derechos, deberes, etc. Pero eso está acompañado, como decíamos, del establecimiento de la estructuración y la organización de la elección de constituyentes y también el necesario aprendizaje que nosotros tenemos que tener en las distintas materias que vamos a tratar de mejorar en lo que se refiere a las estructuras e instituciones del Estado. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Edgar Price del Instituto Episcopal San José y mi pregunta es, ¿qué impacto ejerce actualmente la Constitución impuesta en 1946? Lamentablemente la Constitución del 46 hoy es totalmente desconocida por la mayoría de la sociedad. Sería bueno leerla, sobre todo ustedes que están concursando. Si se leen la Constitución del 46 van a aprender mucho de lo que es una Constitución cuando es resultado de una constituyente. Lastimosamente esa Constitución fue decapitada por el golpe de Estado el 11 de octubre del 68 y ya ni siquiera se enseña como debería y aprenderíamos mucho de ello. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Eide Escobar y vengo en representación del Centro Educativo Bilingüe Juan de Montes Arosemena. Mi interrogante es la siguiente. ¿Considera que haya dentro de la Constitución algún código que se sienta obsoleto? En todo caso, ¿cuál sería y por qué? Códigos, Panamá tiene muchos. La mayoría son de la década del 20 o del 30. El último código que todavía no ha entrado en vigencia es el Código de Procedimiento Civil. El problema está en que el actual Estatuto Constitucional ha limitado la posibilidad de que nosotros demos los saltos cualitativos en toda una serie de normas, particularmente en el terreno de lo penal, en el terreno de lo civil, para no hablar del terreno ambiental y agrario. Las limitaciones vienen del actual Estatuto Constitucional que constriñe a que las normas no puedan desarrollarse producto de la modernización candidata. Muy buenos días, mi nombre es Ana Silva y vengo del Colegio Centro Educativo Bilingüe de Montes de Arosemena. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué usted cree que hace a la Constitución tan nociva para el desarrollo de la juventud panameña? La Constitución será nociva por el hecho de que fue impuesta. La actual Constitución, desde el momento en que es un documento impuesto, es nocivo por donde lo mire. Puede tener usted un documento que sea lo más precioso y valioso desde el punto de vista normativo, pero si fue impuesto, pierde esa calidad. Estamos en el siglo XXI, no estamos para imposición, estamos para debatir, estamos para dialogar, para conversar, pero no para imponer. A usted. Buenos días, mi nombre es Briana Roach y represento al Colegio Centro Educativo Bilingüe Juan de Montes Arosemena. En mi colegio, muchos compañeros me comentaron que se sentían poco atraídos por el tema Oratoria 2025 y surge en mí una gran preocupación, pues he escuchado que los jóvenes son la fuerza presente que debe actuar e impulsar las transformaciones que ocurren en Panamá. Pero estos jóvenes no solamente no se sienten atraídos, sino que consideran la alfabetización constitucional un proceso irrelevante. ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestros compañeros comiencen a ser esa fuerza presente que necesita Panamá? Hacer lo que están haciendo, participar, motivar a ustedes a esos jóvenes. Siempre vamos a encontrar en la sociedad sectores de la misma que sufren de lo que se conoce como abulia, anomia, no les interesa lo que está pasando a su alrededor, les importa un pito con el país, por no decir que les importa un pito con ellos mismos. Entonces a esa gente usted lo tiene que sacudir y estremecer y enseñarles lo ventajoso que significa para ustedes participar en un evento de esta naturaleza que los va a ayudar y a contribuir a que se eleven y progresen. A lo mejor mucha de esa gente sufren de una envidia al ver que ustedes se están formando y forjando. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Irena Checa del Centro Educativo Bilingüe Juan de Montes Arosemena. Hay veces en que buscamos la solución fácil de las cosas, olvidando nuestros valores cívicos, y eso siempre lleva a un conflicto. Así que le consulto, profesor, ¿qué valores implementaría o sembraría en la Constitución y cómo los llevaría a cabo? Bueno, en cuanto a valores, yo creo que todos los valores humanos, o dentro de lo que se conoce el humanismo, serían los que más deben resplandecer dentro de la parte, diríamos nosotros, dogmática del nuevo texto constitucional. Tenemos que rescatar una serie de valores democráticos, humanos, que se han perdido y de los cuales, pues decíamos nosotros, la solidaridad social. Nos estamos volviendo una sociedad por momentos demasiado indolente y eso tenemos que ver cómo le ponemos un cese. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, doctor Bernal. Mi nombre es Ángel Esquiel y soy del Colegio Juan de Montes Arosemena. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo nosotros o nuestro Panamá podría tener una buena convivencia o vínculo con nuestra nueva constitución, o por decir nueva, y un tribunal electoral honesto a la misma vez? Bueno, casualmente eso es lo que se quiere.
si decidimos seguir con un tribunal electoral, que si me lo pregunta a mí yo lo borro. Y las instalaciones las podemos utilizar para poner allí la Corte Constitucional que tanta falta nos está haciendo. Pero el tribunal electoral, en lo personal, no creo que lo necesitemos. No sirve para nada. Al contrario. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Chelsea Galvez de la Juan de Montenegro, Semena. Mi pregunta, todos sabemos que el Tribunal Electoral no es confiable, como usted mencionó, pero ¿cómo nosotros podemos romper esa cadena, ya que llegan las elecciones de nuevo y seguimos siendo lo mismo? Yo espero que antes de las elecciones tengamos una nueva constitución y yo espero que para entonces no tengamos ese tribunal electoral tan dañino, nocivo, ¿no? Y que nosotros creemos una institución de mejor y mayor participación democrática. Lo que pasa, hay muchos países que no tienen tribunal electoral. Francia, que es un país que vive de las elecciones, esa gente tiene elección una semana sí, una semana no, porque esa gente tiene 36.000 comunas. Ellos no tienen tribunal electoral. Estados Unidos no tiene tribunal electoral. Eso se creó aquí a un momento dado de parte de la partidocracia para repartirse el poder. Eso es todo. Esa es la única utilidad que tiene el Tribunal Electoral. El solo hecho de que hayamos tenido, como les dije, un magistrado que se quedó 34 años allí sentado, eso ya no nos debería dar vergüenza y repetir el deporte. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a docentes y estudiantes, tanto usted, doctor Miguel Antonio Banderón. Quisiera que nos dijera mi duda en base a su experiencia sobre cuál cree usted que es las mejores formas para romper las barreras que incapacitan la alfabetización constitucional. Pues le digo, el estudio, la lectura, la participación, son la única manera que nosotros vamos a poder barrer por una serie de obstáculos que lamentablemente se han venido fortaleciendo por la no participación. Pero si nosotros nos metemos como parteaguas, las cosas van a cambiar. Tenemos que preservar el optimismo, la fe de que nosotros podemos cambiar las cosas. Muchas gracias a usted. Muy buenos días a todos, mi nombre es Aleini Chirú, del Instituto Adventista de La Chorrera. Mi pregunta es, doctor, ¿qué vacío deja la Constitución panameña en relación con los mecanismos de democracia directa? ¿Por qué Panamá no cuenta con un referéndum vinculado frecuente si su Constitución lo contempla? Lamentablemente el Estatuto Constitucional vigente no tiene herramientas, mecanismos, metodologías de consulta, como lo son las asambleas, los cabildos, los referéndums, los plebiscitos, la asamblea ciudadana, y eso es parte de lo que tenemos que incluir para poder lograr alcanzar una mayor y mejor participación y involucramiento de la ciudadanía en los asuntos que nos conciernen a todos. Gracias. Muy buenos días a todos, soy Fergie Núñez y estoy representando a la Academia Bilingüe. Profesor, tengo una duda. ¿Cómo sabemos que los partidos políticos no van a influir en la toma de la elección de los constituyentes? Una pregunta. Por ahora no asoman cabeza para nada. La partidocracia está de vacaciones, pagada, porque el Tribunal Electoral le da a los partidos políticos 57 millones, que si lo utilizásemos en becas para ustedes, los estudiantes de este país, iría mejor. ¿Cómo sabemos que no se van? Ellos se van a meter, pero para rechazarla. De nosotros va a depender que no lo logren. Pero desde el punto de vista teórico, doctrinal, en Panamá no hay partidos políticos propiamente dicho, lo que hay son corporaciones electorales que tienen su dueño, que tienen sus propietarios, a tal punto que hay partidos que tienen el nombre del dueño, y hay otros partidos que tienen el dueño del nombre. Así que vamos a ver cómo corregimos eso con la ayuda de ustedes. Primero que nada, muy buenos días, profesor. Todos sabemos que la Constitución es una de las partes más importantes de nuestra identidad de nuestro país. Ahora, estas reformas de la alfabetización constitucional, ¿cómo afectarían nuestras relaciones? ¿Cómo afectaría la manera en que los países adyacentes y que las otras regiones ven a Panamá? Y si es de forma positiva, ¿cómo usted cree que se reflejaría en nosotros los estudiantes? Tomar el cuidado, como le decía, de ir informando a los países con los cuales mantenemos relaciones de que esto es un proyecto serio, responsable, para lograr su cooperación y un mejor entendimiento.
Panamá ahora mismo necesita, casualmente, entre otras cosas, un progreso determinante en la formación de servidores públicos, de una política exterior, de un equipo diplomático que no tenemos. O sea, tenemos una necesidad, y por eso algunos países, aparte de lo que nos miran por recelo o por celo, algunos otros países no nos están respetando como nosotros nos merecemos. De ahí la importancia de que esta nueva Constitución contribuya de manera decidida en ese terreno también. Gracias. Muy buenos días, compañeros, profesor Bernal. Me gustaría consultar, si se crea una nueva reforma a la Constitución que sea integral, ¿qué opina usted sobre los derechos que exige la comunidad LGBT? Y si cree que se deban incluir. La inclusión va a depender de la decisión que tomemos todos. Yo soy de opinión que todo derecho tiene que ser respetado y conocido. No podemos ser excluyentes. Manejémonos con ese criterio. Ahora, ¿cómo va a quedar eso incorporado? Eso ya lo tendrán que decidir los señores constituyentes con nosotros al elegir a esos constituyentes. No podemos tener un criterio de exclusión, y menos en este siglo XXI. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor, público presente. Es un gusto tenerlo aquí y conocerlo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted considera que la infraestructura dentro del país contribuye de mala manera a la educación del pueblo? Y si es así, ¿usted considera que una mejor estructura, tanto en escuelas como en institutos o en el hogar, ayudan a la educación de las personas y así eso podría mejorar el país? Definitivamente que las estructuras existentes, no solamente en el contenido de lo que se enseña o dejan de enseñar, sino en todo sentido, no están hechas para una educación de los tiempos que decurren. Cuando usted ve lo que está sucediendo en otras sociedades, que ninguna de ellas es más inteligente que los panameños, pero se preparan más. Aquí no se ha querido enseñar desde kindergarten o desde maternal otros idiomas, por ejemplo. Entonces, claro, la gente mira con cierta envidia hacia Suiza porque dice que los suizos hablan 4 idiomas, pero porque se les enseña. Aquí no se nos ha querido permitir que la educación dé el salto cualitativo y creemos que pintando una escuela ya se está arreglando el tema educativo. Todo lo contrario, yo creo que tenemos que ir más allá y entrar de lleno. Nosotros no estamos ni siquiera aplicando las recomendaciones que los programas de la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación, ha aplicado en todo un sinnúmero de sociedades. Buenos días, público en general. Mi nombre es Diego Espinosa. Soy estudiante del Centro Educativo Alto de San Francisco. Y mi incógnita es la siguiente para usted, doctor Bernal. ¿Cómo usted piensa que los valores éticos infieren en lo que son las actitudes de los gobernantes en lo que viene siendo la alfabetización constitucional, en las reformas que ellos mismos indican? Infieren en los gobernantes y en los gobernados. Si los gobernados pidiésemos más solidez y conocimiento y práctica de una serie de valores éticos, las autoridades se verían obligadas también a tenerlo. Para empezar, nos preocuparíamos de tener autoridades que tengan más y mejores valores éticos. Muchas gracias. Buenos días, doctor Bernal, representando al Centro Bilingüe Vista Alegre. Mi duda es esta. Según usted, ¿cómo podemos mitigar la protesta con la alfabetización para evitar las huelgas violentas donde no se refleja ese verdadero mensaje del pueblo? Yo creo que la alfabetización, al igual que ese proceso constituyente originario, va y tiene que cumplir toda una diversidad de tareas, sobre todo porque se está desarrollando o se va a desarrollar dentro de un entorno que así lo exige. Y como les decía en mi intervención, nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para mitigar, para mantener esos senderos de convivencia pacífica que este país exige a gritos. En esa medida, yo creo que podemos nosotros sortear ciertos obstáculos que lamentablemente han emergido en los últimos tiempos. Gracias a usted, doctor. Buenos días, mi nombre es Edgar Gustavino, del Colegio Savage International School. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la cualidad primordial que debe tener un ciudadano para participar en la creación de una nueva constitución? Educación y participación. Lo demás es carpintería.
¿Parece? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Cristian Ábrego del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera. Y me pregunta lo siguiente: como un profesional de Derecho, ¿cuál es el mayor reto que enfrentaremos para defender la democracia como ciudadanos panameños? Ahora mismo el desconocimiento de nuestros derechos, de nuestras garantías, de los progresos que la sociedad mundial ha ido alcanzando después de muchas luchas. Nosotros hemos quedado atrasados, hemos quedado esperando que vengan otros a hacer lo que nos corresponde hacer por nosotros mismos. Yo creo que llegó la hora del cambio, pero es un cambio que tiene que ser de todos, para todos y con todos. Gracias a usted. Muy buenos días, mi nombre es Stephanie Navarro del Centro Educativo San Carlos. Mi pregunta sería la siguiente: ¿qué actividades se realizan en otros países a nivel internacional y cuáles serían las más importantes que podríamos implementar aquí en Panamá? Además, también cómo nosotros como estudiantes podríamos incentivar a las demás personas y la ciudadanía para que se interesen por esto. En otros países, previo al cambio constitucional, se han llevado a cabo actividades cívicas de todo tipo, pero sobre todo en el terreno de la educación. En otros países el Ministerio de Educación es el que ha jugado un papel más relevante por la función que cumple. Y en cuanto a las actividades que puedan ustedes realizar, repito, esto que están haciendo, de participar en este concurso, ya es una actividad muy valiosa. Si ustedes llevan este concurso a otras latitudes, a otras situaciones, por los temas que están aprendiendo, yo creo que, no de la noche a la mañana, pero yo creo que poco a poco vamos a empezar a sentir que podemos cambiar las cosas. Muchas gracias. Buenos días, doctor Bernal, público presente. Mi nombre es Ana Paula Delgado de la Cruz y soy del Centro Educativo San Carlos. Mi pregunta se ha generado en base a algo muy interesante que usted mencionó antes. Una frase de un personaje importante, Mahatma Gandhi. Él dice que lo más atroz de las personas malas es el silencio de las personas buenas. Muy bien, si sabemos actualmente pueden existir una gran cantidad de personas con ideas innovadoras para mejorar la constitución de nuestro país en general, la educación. Pero ¿cómo podríamos motivarlas? Porque en muchas ocasiones existe la idea, pero no la motivación, la forma de ejecutar las ideas. Entonces me gustaría que usted nos explique cómo, esa motivación, ¿qué incluiría? La motivación debe incluir todo, pero ahora mismo lo que pasa es que nosotros no tenemos, lamentablemente, una educación para la motivación. Entonces muchas veces se nos olvida que la razón requiere de emoción, aunque la razón debe primar sobre la emoción. Pero sin emoción no hay razón. Si nosotros logramos emocionarnos, vamos a tener más motivación que dar y brindar, pero tenemos también que abrir el espacio para que eso sea así. Porque hoy por hoy no hay programas, no hay, ¿cómo decirle?, acontecimientos. Se hace feria de esto, feria de lo otro, pero no se hacen las actividades propias que lleven a la gente a motivarse. Entonces hay una desviación de lo que está llamada a ser la motivación, o una equivocación de la forma como se pretende motivar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Coronado, vengo del Centro Educativo San Carlos. Ok, doctor, mi pregunta sería, a lo que usted habló en antes referente lo que es muy importante para nosotros, esta alfabetización constitucional. ¿Qué beneficios nosotros obtendríamos a nosotros como jóvenes instruirnos sobre esta constitución, o sea, nosotros en nuestro futuro? Ya usted habló en antes un punto importante. Quisiera saber un poquito más sobre esta alfabetización constitucional, ya que yo es primera vez que escucho sobre esta alfabetización. Quisiera saber un poquito más sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mire, como le decía a ustedes, la alfabetización es una primera fase de todo, pero también partimos de la base de que es algo que una vez que lo hemos empezado no debe jamás concluir. La alfabetización debe formar parte de nuestro cotidiano, no de lo extraordinario o de lo excepcional. La alfabetización no se puede limitar solamente a lo constitucional,
Imaginémonos aquí un momentito los resultados tan diferentes que hubiésemos tenido si en el caso de algo que está en la actualidad, como lo es la ley 462 del seguro, hubiésemos empezado por la alfabetización de qué es el seguro social. Si hubiésemos empezado por una mayor y mejor difusión, mayor información. Entonces tenemos que ser exigentes con la información y con los que nos informan. Y también tenemos que ser muy exigentes con los medios de comunicación para que cumplan su tarea debidamente y no en función de intereses privados, sino colectivos. Gracias. Buenos días, soy Julieta, vengo del Centro Educativo de Solicitar. Doctor Bernal, ¿usted cree que los actuales actores sociales logren deponer sus intereses particulares en bien de nuestro país? Hoy por hoy, a esta hora, no los veo con esa proclividad y tampoco con esa intención. Entonces tenemos nosotros que crear la necesidad de que se den cuenta de que o cambian o los cambiamos. Es decir, la alfabetización y el proceso constituyente lleva también una fase de actualización que nosotros tenemos que tener, no solamente de nuestros conocimientos, sino también del comportamiento que pueda tener quien quiera que sea autoridad y quien quiera que sea ciudadano. Gracias. Muy buenos días, doctor Bernal. Mi nombre es Yankelly Otón, del Centro Bilingüe Vitalegre. Mi pregunta para usted es la siguiente. La democracia ha reemplazado la participación verdadera en nuestras comunidades y espacios de poder, como mencionaba anteriormente. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Democratizar, hacer que agachen el dedo todo lo que están con el dedo por ahí haciendo toda serie de travesuras. Y esa democratización, una vez más, y perdonen que sea terco en esto, esa democratización parte de la participación de esto que ustedes están haciendo, que ya ustedes van a encauzar, por así decir, su rebeldía a favor de la democratización y no de la democracia que nos ha hecho tanto daño en este país. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Doctor Bernal, soy Ana Paula Albendas, vengo representando el Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Y mi pregunta para usted es, ¿qué papel usted cree que jueguen las organizaciones no gubernamentales en la promoción de la alfabetización constitucional? Debería jugar un papel más relevante. Hasta el momento tenemos calendado, creo que para el 17 de este mes, una reunión con algunas organizaciones de la sociedad civil, pero nosotros enfrentamos un problema. La sociedad civil nuestra se caracteriza por su poca organización. La mayoría de las organizaciones no gubernamentales, usted no las escucha participando, entonces dejan el espacio libre que es ocupado por algunos cuyos intereses no necesariamente van en beneficio de esa sociedad civil. Gracias a usted. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Valdía, represento al Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Cree que es apropiado a la hora de hablar sobre reconstitución abordar temas con opiniones tan divididas como el aborto y el matrimonio igualitario? ¿Y por qué? Y si sí, ¿cuál cree que es la forma más apropiada de hablar sobre ellos? Yo parto de la base que así como decimos que una constituyente no puede ser excluyente, nosotros tenemos que a través del debate y con argumentos poner todos los problemas sobre la mesa y todas las inquietudes para buscar la solución a los mismos. La mejor manera de abordar todos esos problemas es conociendo y respetando las reglas del debate y no queriendo imponer, no queriendo asumir posiciones sectarias o dogmáticas. Yo creo que nosotros no podemos despreciar la discusión de ningún tema. Habrá temas que no sean del agrado de muchos, habrán temas que son desagradables para otras personas, para distintos sectores, pero eso no quiere decir que nosotros vamos entonces a escribirlo, porque no podemos nosotros pretender satisfacer ni a la minoría ni a los que creen que tienen la verdad. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Mi nombre es Estefanía Núñez del Colegio Guillermo Endara Galimani. Doctor, en las zonas rojas, como en El Chorrillo o San Miguelito, ¿cómo se va a incentivar la alfabetización constitucional cuando a estas personas les preocupa pasar un día más o tener comida? Muchas gracias por su pregunta. Definitivamente que nosotros conocemos hoy en día
una situación social que es preocupante, no solamente por la existencia de las zonas rojas, sino también por el alto grado de desempleo que hay en nuestro país, que ocasiona también la creación de zonas rojas. También por la situación que tenemos que en el terreno económico el 48% de la población económicamente activa está en el sector informal. Todo eso contribuye. Vamos a tener que ver qué mecanismos podemos ir generando, porque la idea es que todos por lo menos estemos informados. Habrá gente que nunca va a participar porque no le importa con nada, pero a los que nos importa y que estamos participando no nos debe dejar de importar lo que a ellos no les importa. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yagel Bernal de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. Mi pregunta sería, ¿qué medidas recomienda para mejorar la educación en nuestro país, sabiendo que es el arma más poderosa para el cambio, tomando en cuenta que estamos tan atrasados? Bueno, de medidas se trata, yo creo que hay que tomar todas las que sean posibles dentro del marco, no solamente de la reestructuración misma, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, la propia estructura del Ministerio de Educación necesita ser modernizada. La enseñanza, los planes académicos, las mismas escuelas también están necesitadas de una mejor organización en todo sentido. Entonces ahí yo creo que nosotros podemos empezar primero a través de una real y efectiva cooperación internacional, aplicar una serie de recomendaciones que, como decía, ha hecho la UNESCO y otra serie de cosas que ya serían elementales hacer aquí. Ahora, hay que planificar qué es lo que no se está haciendo. El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene un presupuesto bastante elevado, pero la mayoría se va en funcionamiento, no se va en lo que es verdaderamente el aprovechamiento de la actualización que tenemos que tener. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor, y muy buenos días a todos los estudiantes y profesores. Quisiera primero comenzar con una frase que usted dice que usted dijo que no podemos cambiar lo que no se conoce. Ahora, sabiendo por todo lo que pasó en nuestro país históricamente hablando y la opresión que pasamos por mucho tiempo y entre los objetivos generales de la alfabetización constitucional, dice sobre el empoderamiento ciudadano, ¿por qué no se creó antes este proyecto o alguno similar? Que ninguno de los gobiernos que ha habido antes les interesó, les importó, a todos se les pidió. Empezaron por el gobierno de don Guillermo Endara Galimani. Se les pidió que teníamos que entrar en un proceso constituyente y no quisieron, ni él ni los que lo acompañaban. Y de así sucesivamente a todos los gobiernos que ha habido, se les ha planteado a través de artículos, exposiciones, conferencias, la necesidad de entrar en un cambio constitucional. Pero, en mi opinión, su concepción del poder los ha llevado o los llevó a negarse a esta salida democrática y todos, de una manera u otra, preferían dejar las cosas así. Y es aquí los resultados con los cuales nos encontramos. Y lo que pasa con la Constitución pasa también con muchas instituciones y leyes y con toda una serie de situaciones que tenemos que cambiar. Tenemos que trabajar la mente y el espíritu para el cambio. Muchas gracias. Para no repetir errores. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Joan Kiel y soy del Colegio San Gabriel de la Dolorosa y hoy vengo a preguntarle en qué beneficiaría la nueva Constitución en el tema tan marcado en el desempleo. El cambio en las estructuras que tiene el Estado panameño debería permitir que el desempleo merme, no va a ser de la noche a la mañana. Ahora mismo creo que estamos en un 12%, pero ¿qué política de empleo se está implementando ahora mismo? ¿Qué política para combatir el desempleo? ¿Qué paliativo social? Nos hemos quedado en el subsidio. Habría que conversar si el subsidio es verdaderamente beneficioso y si verdaderamente contribuye. El desempleo es una de las peores cosas que le puede pasar a una sociedad de nuestros días y tenemos que crear todos los mecanismos posibles habidos y por haber para que el desempleo primero empiece a caer y también para que los desempleados se incorporen más a la vida social, económica y política del país. Muchas gracias. Buenos días, público presente y el doctor Bernal.
Mi pregunta se basa en el abandono escolar, que es de mi suma importancia y me llama la atención, ya que en el 2024 hubo una cifra preocupante que estudiantes que abandonaron estudios representaba el 60% y pertenecían a comunidades vulnerables y comunidades indígenas. Usted como ciudadano, ¿cómo consideraría estrategias que implementarían el control del analfabetismo en los niños y en los jóvenes? La deserción escolar es casualmente uno de los problemas más graves de nuestro sistema educativo, sobre todo a nivel secundario y universitario. No todos los que ingresan en la universidad terminan sus estudios, ni en el tiempo fijado de su licenciatura, ni nada. Muchos abandonan el primero o segundo año, la mayoría de veces por condiciones socioeconómicas. Yo soy profesor de segundo año de Derecho Constitucional y yo tengo estudiantes que muchas veces se me acercan y me dicen: no vine ayer porque no tenía para el pasaje. Pero después hay estudiantes que llegan y te dicen: no puedo venir más porque no tengo el dinero para seguir estudiando y estamos en una universidad pública. Entonces, tenemos nosotros que atacar el problema de raíz. Un sistema educativo que excluye más que incluir. Un sistema educativo que no atrae a los estudiantes a permanecer en él y a culminar todas las fases de estudio. Por eso es que la regeneración tiene que ser, diría yo, casi absoluta, pero que no se puede dar solamente si los educadores se les deja solos para que hagan lo que les corresponde. Yo creo que es una tarea en la cual estudiantes, educadores y también las personas que ya han recibido una educación. Gracias. Primero que todo, buenos días. Mi nombre es Alejandra Zamudio y les tengo una pregunta para usted. ¿Qué podemos hacer para que todos los jóvenes sientan ese sentido de pertenencia y esa necesidad de alzar la voz al momento de elegir nuestra nueva constitución y esa nueva iniciativa de cambiar nuestro origen democrático antes y después de este concurso? Estudio y participación. O sea, todo estudiante tiene como misión estudiar, aprender, saber, mejorar su conocimiento de todo lo que pueda, saber algo de todo y todo de algo. Y después que te estudie y después que sabes, yo creo que hay que seguir estudiando. Siempre uno tiene que tener la conciencia de que no debe dejar de aprender, porque eso es lo único que uno tiene de verdad. Eso también hay que compartirlo, porque como les decía, el conocimiento que no es compartido, yo diría que no es bien sabido. Uno aprende más cuando enseña a otros que está aprendiendo. Gracias a usted. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sofía Herrera y represento el Colegio Centro de Vista Alegre. La verdad es que mi pregunta se genera en base a que usted mencionó mucho sobre la tecnología y lo que en la actualidad se utiliza mucho. Entonces, como en tiempos anteriores, en la Constitución no existía la tecnología. Actualmente considero que la tecnología es algo fundamental y clave. Entonces, ¿cómo usted cree que podríamos involucrarla en la Constitución? Antes que nada, la tecnología tiene que estar al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio de la tecnología. Y ese es un problema que hay en la actualidad con algunas profesiones que se vuelven muy tecnocráticas y terminan siendo extremadamente burocráticas, es decir, que no hacen lo que están llamados a hacer. Yo creo que nosotros tenemos que incorporar la tecnología al proceso de alfabetización, que es lo que estamos tratando de hacer a través de la Secretaría, por lo menos en lo que a las redes se refiere, se expresa que está en todas esas cositas que hay por ahí en TikTok, Instagram, bueno, en fin, pero no podemos quedarnos solamente en eso. Lastimosamente todavía, por lo menos como Secretaría, no contamos con todos los instrumentos tecnológicos que nos gustaría, pero para mí, en lo personal, el mejor instrumento tecnológico y más tecnológico son ustedes, nosotros, los estudiantes y los estudiosos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, profesor, público presente, estudiantes, profesores. Mi nombre es Nori Barrios, del Colegio San Gabriel de la Dolorosa. Mi pregunta es la siguiente. Entre todas las constituciones antiguas hasta la actualidad, ¿cuáles son los problemas que se han fundamentado desde el paso del tiempo hasta los posibles problemas que se vayan a causar por todos los errores que se están cometiendo actualmente?
Lo que a Panamá se refiere, durante el siglo XIX nos tocó tener cualquier cantidad de constituciones, estábamos anexados a Colombia y Colombia vivía convulsiones que la llevaban a tener constituciones. Teníamos las constituciones estatales y las constituciones departamentales. Después de la independencia hemos tenido la del 4, 41, 46 y 72. Todas esas constituciones, la del 4, el profesor Moscote decía que nació muerta porque nació ya que no servía para lo que se quería, hubo que cambiar. En el 41 esa duró poco, la del 46 fue desfenestrada y esta del 72 nos la impusieron y ahí se ha quedado, diría yo, por que no hemos sabido nosotros ser exigentes en esos cambios. La dificultad ha estado en involucrar a la población en la necesidad de avanzar con instrumentos constitucionales adecuados. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Batista y represento la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. Ahorita mismo tenían 2 preguntas apuntadas, sin embargo pasé por la mesa allá atrás y vi un libro que me llamó mucho la atención. La pregunta es, ¿cómo se refleja el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá en la Constitución y qué implicación tiene esto para la defensa y la soberanía nacional? El Tratado de Neutralidad del Canal data de 1977, periodo dictatorial. Dicho tratado establece una serie de normas que nos tienen limitados, en mi opinión, para poder avanzar como país, porque nos sujetan a una serie de enmiendas, reservas, memorandos de entendimiento y demás que le están haciendo un daño a la nacionalidad y a la soberanía panameña. Urge que todos nosotros conozcamos los tratados de neutralidad, porque ese es otro problema que tenemos. La mayoría de la población no conoce qué dice el Tratado de Neutralidad y por eso tenemos que difundirlo más y conocerlo más. Y recomiendo vivamente la lectura no solamente de ese libro, sino de otros libros que están ahí que hemos traído casualmente para que sirvan de punto de apoyo y de referencia a los conocimientos que ustedes están adquiriendo. Y la felicito por la observación. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, mi nombre es Cristian Domínguez, soy del Centro Educativo Ciricito Arriba, sección media. Mi interrogante es, ¿cómo puede el pueblo panameño ejercer plenamente el poder ciudadano si no conoce la Constitución que lo otorga? Gracias. Bueno, personalmente, hacia allá vamos. El actual Estatuto Constitucional no reconoce el poder ciudadano, no lo tiene incluido. Tenemos que caminar hacia esa situación en la cual el poder ciudadano quede claramente, más que establecido, diríamos nosotros, constitucionalizado e instituido. En esa medida, entonces, nosotros vamos a poder empoderarnos como ciudadanos que somos. Muchas gracias. Muy buenos días, primero que todo. Mi nombre es José Javier Núñez, representante del Colegio San Gabriel de la Adolescencia. Mi interrogante es la siguiente. Sabemos de que existen actualmente, bajo la Constitución de 1972, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sabemos de que se ha reformado varias veces hasta el 2004. Lo que quiero saber es la siguiente interrogante. Ya que todo en esta Constitución el poder recae más en el poder ejecutivo, ¿qué podríamos hacer o qué medidas podríamos implementar para que estos no se vayan nunca sin cadena de poder? De que ambos puedan tener igualdad y puedan interactuar de manera igualatoria. En este punto, el fortalecimiento de la teoría de la separación de poderes que debe formar parte de la Constitución y también la reestructuración de los órganos del Estado y sí, yo creo que el órgano ejecutivo es necesario que lo revisemos. Muchos países, más de 70 países últimamente, se han movido hacia un sistema semipresidencial o semiparlamentario. Yo creo que ya nosotros tenemos que estar pensando qué vamos a hacer, no solamente con el Ejecutivo, con los otros 2 órganos del Estado también. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Doctor Miguel Antonio Bernal. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué beneficiaría un cambio de constitución al panameño en área rural? Creo que tiene que beneficiarlo, no voy a decir sobre todo, porque se pone que el beneficio debe ser para todos, ¿verdad? El área rural de nuestro país ha estado demasiado descuidada, extremadamente descuidada, demasiadas desigualdades salariales,
tiene toda una serie de normas que hacen que haya una división que no debería existir. Por eso la importancia de contar con los mecanismos que nos permitan cohesionar a la población y que superemos esa distinción de rural y urbano. Muchas gracias. Perdón, buenas, por favor le agradecemos que haga un poquito de silencio para que sus otros compañeros tengan la oportunidad de preguntar, así como los primeros estudiantes preguntaron. Le agradecemos tanto a los profesores como a los estudiantes que se puedan sentar para que escuchen a sus compañeros. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Kelly Rodríguez, representante del Centro Educativo San Carlos. Mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera la Constitución Nacional debería defender mis derechos como estudiante si los mismos no se están cumpliendo? ¿Y qué opina usted de eso? Gracias. Para defender los derechos de los estudiantes, como para defender los derechos de todos los ciudadanos, nosotros tenemos que involucrarnos en la protección, conocimiento y defensa de los mismos. No esperemos a que otros vengan a defender nuestros derechos, porque es una tarea que nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros, empezando por conocerlos. En segundo lugar, buscando los mecanismos de protección, todo lo que sea necesario, tanto jurídicos como sociales, como económicos, como educativos, como laborales. No puede haber derechos que no sean debidamente protegidos en una constitución moderna. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Milagros Betancourt, del Centro Educativo San Carlos. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué opina usted sobre el manejo de la Constitución actual y los colegios que carecen de la buena infraestructura? El Estatuto Constitucional actual ya caducó, no solamente porque degeneró, porque se violó, sino que no da para más. Entonces no vamos a poder encontrar en ese Estatuto Constitucional las soluciones o los remedios para una serie de situaciones, como lo es entre otras las que acaba de señalar. Entonces es ahí donde creo yo que mientras llegamos a institucionalizar una serie de cosas, es que cobra vigencia que la sociedad civil intervenga, participe, organice y contribuya a mejorar las cosas. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días profesor Bernal. Mi nombre es Irene Jaén y vengo en representación del Centro Bilingüe Vista Alegre. Si bien ya sabemos que en la actualidad la gran mayoría de ciudadanos panameños, incluyéndonos, desconoce la mayoría o desconoce la constitución actual de nuestro país, ¿cómo podríamos hacer para llevar esta información tan importante a todos los recintos de nuestro país, incluyendo las áreas rurales? Y como usted dijo anteriormente, la juventud es una herramienta muy poderosa. ¿Qué podríamos hacer nosotros como juventud para incentivar a la sociedad actual a interesarse en el tema? En mi opinión personal, y no cesaré de repetirlo, el papel que les toca a ustedes jugar ya lo están en cierta medida exhibiendo o demostrando desde el momento en que han dado el paso de participar en un concurso de esta naturaleza, pero que yo creo que no deben limitarse solamente a la participación en el concurso, debe extenderse, ¿verdad? Después del concurso, o sea, ahora y después, debe extenderse también a ver ustedes mismos la manera en la cual más pueden contribuir para que otras personas también se vean beneficiadas, no solo de la alfabetización, sino de la búsqueda de mejores políticas que sirvan para mejorar nuestro país. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, mi nombre es Félix Medina y vengo representando a la Escuela Centro Bilingüe Vista Alegre. Doctor, si como ciudadanos logramos transformar la Constitución, ¿cómo podríamos al mismo tiempo transformar el sistema para arrancar el problema de raíz? Transformando la Constitución, estamos transformando el sistema. Eso hay que tenerlo bien claro, porque el papel de la Constitución como medio no se limita a darnos nuevas normas o nuevos órganos del Estado. Alcanza también los mecanismos de transformación permanente que debe tener la sociedad para enfrentar toda una serie de problemas, algunos de los cuales hoy por hoy no conocemos. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero que si nosotros no tenemos un conocimiento claro, no vamos a tener tampoco los mecanismos para hacerlo. Por eso es que, aprendiendo de los griegos de hace miles de años, tenemos que estar preparados para lo inesperado y para lo esperado. Nuestro problema es que ahora mismo no estamos preparados ni para lo uno ni para lo otro. Y peor, hay quienes no quieren que nos preparemos. Gracias.
Buenos días, profesor Bernal, escuelas presentes y profesores de dichas escuelas. Mi nombre es Heitan Espinosa, representando el Colegio San Agustín, La Chorrera, de Costa Verde. Y mi pregunta es la siguiente. Como bien sabemos, en Panamá existen grupos minoritarios de personas que no necesariamente trabajan en el gobierno, que a través de los años han sido responsables de la mayoría de toma de decisiones, tanto políticas como económicas, que únicamente favorecen a este grupo de personas y sus intereses. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo usted evitaría que este ciclo de toma de decisiones se repita en la creación de una nueva reforma constitucional? En mi opinión, controlando y horizontalizando todos los poderes. No solamente los poderes que están contemplados en todo Estado como los órganos del Estado, sino también los poderes económicos, los poderes sociales. Yo creo que este país necesita una revisión de A a la Z, pero tenemos que llevarla sin prisa, pero sin pausa, e ir estableciendo los correctivos. Muchos países ya han emergido a la vida independiente después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, han logrado dar saltos cualitativos y cuantitativos. El problema es que nosotros, aparte de Saladino, no nos hemos preparado para dar esos saltos en los terrenos que nos corresponde hacer. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes, doctor Bernal. Mi nombre es Joscar Ruiz, del Centro Educativo San Carlos. Y mi pregunta sería, ¿cómo cree usted que la nueva reforma constitucional impactaría en la educación panameña? Yo creo que debemos acordarnos que no es reforma, es cambio, transformación, y el impacto tiene que ser total, tiene que ser directo, porque esa es la columna vertebral de la sociedad, la educación, en todos sentidos. Lo que pasa es que muchas veces creemos que la educación es cuando usted va a la escuela, pasa a la primaria, pasa a la secundaria y pasa a la universidad. Y no, la educación es un todo, es una concepción de vida, es una actitud de vida, es una voluntad frente al entorno de la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos y nos desempeñamos. En ese sentido, si se lo puedo decir en esta palabra, tiene que ser un ataque frontal, decisivo y permanente. Muchas gracias. Muy buenos días, profesor y presentes. Mi nombre es Andrés Saldaña, del Centro Educativo Bilingüe Juan de Montenegro Arosemena, y mi interrogante es la siguiente. ¿Cómo nosotros los panameños podemos iniciar o jugar nuestro papel para una constitución óptima, una constitución diferente? ¿Qué herramientas tenemos nosotros los constituyentes para contrarrestar la apatía del pueblo? Contrarrestar la apatía del pueblo no es una tarea sencilla, porque al pueblo en las últimas décadas se le ha querido volver apático, en la medida en que se le ha marginado, se le ha excluido. Entonces la gente, al sentirse excluida, da la espalda a los problemas que les corresponden contribuir a solucionar. En esa medida en la cual nosotros logremos democratizar, horizontalizar el comportamiento del poder, vamos a lograr que la gente participe. Siempre va a haber gente que no participa, lamentablemente, pero yo creo que tenemos que ir buscando ese cambio no solamente cualitativo, sino también cuantitativo. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días, doctor Bernal. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Miguel Vega, del Instituto Bilingüe Virgen de Guadalupe. Pregunta la siguiente. Para usted, ¿cuál es el impacto o qué papel juegan las noticias falsas para la desinformación de los civiles acerca de la alfabetización constitucional? Ese es uno de los problemas que nosotros confrontamos ahora mismo como lo que queda de sociedad. La mentira. La mentira ha ido logrando ganarle el espacio a la verdad, y a partir de ahí entonces viene lo que sucede en las denominadas redes sociales, que se conoce como fake news, o sea, falsedad. Y la gente, por falta de conocimiento, preparación o interés, se las traga, las repite, las reproduce, y eso le está haciendo un daño al tejido social. ¿Cómo combatirlo? Créanme que fórmulas hay que crear si no existen, pero una vez más volvemos a lo mismo. El conocimiento es lo que nos va a hacer libres. El conocimiento es lo que nos va a permitir separar el grano de la paja.
Este es un país donde hay mucha paja. Tenemos que ver cómo separamos el grano de la paja. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado, y a todos los presentes. Mi nombre es Abigail González y vengo en representación del Instituto Bilingüe Virgen de Guadalupe. Mi pregunta es la siguiente. Usted comentó que era necesario la participación ciudadana, alzar la voz para llegar a un cambio. Actualmente, la juventud no consta de medios lo suficientemente variados para adentrarse en esta iniciativa, debido a una negligencia en la educación y una poca intervención de organizaciones nacionales. Aclarar que con medios me refiero a organizaciones mediadoras entre el ciudadano y el conocimiento constitucional al que se busca enriquecerse. ¿Qué se podría hacer para cambiar esta problemática? Yo creo que podemos empezar por una mejor utilización de parte de nosotros mismos, sobre todo ustedes jóvenes, del uso no solamente de las redes, sino también del conocimiento que se tiene. Tenemos un problema ahora mismo porque las denominadas redes sociales se han desviado del papel que les corresponde y están siendo utilizadas para provocar más bien división, caos y cuestiones negativas. Están sembrando pesimismo en lugar de optimismo, están sembrando ignorancia en lugar de educación. Yo creo que si nosotros redirigimos a través de las redes a las cuales tengamos acceso, a través de los medios a los cuales tengamos acceso un poco, las cosas que nos corresponde hacer, va a haber mejoría, pero tenemos que empezar por algo. Muchas gracias. Buenos días, doctor Bernal y presentes. Mi nombre es Dominic Janet y pertenezco al Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Mi pregunta es la siguiente. Doctor, usted mencionó en su discurso que debemos elegir un constituyente que nos represente. Para usted, ¿cómo podemos identificar ese constituyente que nos represente de la forma correcta y que nos aseguremos de que éste no sea influenciado por la corrupción? Ir el voto programático, es decir, que la persona que aspira a ser constituyente muestre previamente qué es lo que va a ir a plantear y a debatir y a defender en esa constituyente. En segundo lugar, siendo exigente no solamente con ciertos requisitos formales como edad, nacionalidad, sino también valores éticos, conocimientos, probidad, transparencia. Yo creo que tenemos que hacer una listita, ¿verdad? ¿Perdón? Criterio. Claro, tenemos que hacerlo y que esa persona, a través de eso que llamamos voto programático, nosotros tengamos la garantía que cuando se siente en la Asamblea Constituyente va a hacer lo que dijo y lo que nosotros queremos que haga y no lo que le dé la gana. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciada. Le doy gracias por esta oportunidad que tengo. Mi pregunta para usted es, ¿cómo cree usted que se puede implementar el conocimiento de nuestros derechos más a profundidad para tener una correcta alfabetización constitucional y ejercer nuestros derechos como ciudadanos? Y usted, si estuviera en nuestra posición, ¿cuáles serían los pasos a seguir para una buena participación de los ciudadanos en la Constitución, teniendo en cuenta el gobierno en que vivimos? Sí, mire, yo creo que nosotros tenemos ahí una multiplicidad de pasos a dar que no se pueden restringir, como les decía, a este periodo de alfabetización. Tenemos que ver cómo hacemos presión para que en todas las instituciones educativas, sin excepción, estos temas formen parte del pensum académico. Para que en las organizaciones de la sociedad civil también se incluyan los conocimientos básicos, porque todo país lo que le interesa es tener buenos ciudadanos, ciudadanos preparados. No importa dónde se desempeñan. Profesionales tenemos, pero no todos los profesionales cumplen con el compromiso ciudadano. Entonces, vuelvo a lo que estamos haciendo aquí, gracias a ustedes el día de hoy. Su participación va más allá que el de congregarse una mañana a escuchar una charla y a saber que van a estar en un concurso tan importante como esto. Y va mucho más allá porque ustedes pasan a ser, en mi modesta opinión, un ejemplo para otros. Y eso también es muy positivo. Y se necesitan ejemplos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciada y público presente. Mi nombre es José Atencio y vengo representando al Centro Educativo José Encarnación Escala. Y mi pregunta es la siguiente. Considerando que toda la alfabetización masiva puede convertirse en una arquitectura de control cultural, cuando se institucionaliza sin mecanismos de autorreflexión crítica,
y entendiendo que América Latina aún opera bajo influencias epistemológicas coloniales, camufladas en proyectos pedagógicos modernos. ¿Cómo esta constitución de alfabetización garantiza que el proceso no terminará reproduciendo una ciudadanía funcional al sistema extractivo y desigual que nos gobierna, sino que conformará sujetos con capacidad real para desobedecer con conciencia cuando el Estado mismo se desvía de su legitimidad moral? Que nosotros vivimos una disfuncionalidad generalizada. Corresponde ahora mismo en este proceso ver cómo nosotros buscamos los mecanismos para que no solamente el Estado sea más funcional, sino la propia sociedad como tal. Acuérdense que todo Estado tiene 4 elementos, que son territorio, población, gobierno y soberanía. Población somos nosotros los ciudadanos, pero nosotros ahora mismo estamos en un entorno disfuncional para todos. Tenemos que ver cómo redireccionamos y de ahí entra también ese proceso constituyente a jugar un papel determinante. Paulo Freire, entre otros autores que se han dedicado al tema de la educación, nos da una serie de señalamientos en cuanto a lo que significa o debe significar la educación. Pero antes que él, Rousseau, por allá por el siglo XVII, en su obra que se llama Emilio, nos enseña la importancia de la educación, y antes que él también hicieron Sócrates, Platón, Aristóteles y vaya a saber cuánta gente. Lo que pasa es que nosotros hemos ido abandonando los clásicos y no hemos ido encaminándonos a retomar el aprendizaje que la humanidad ha hecho a lo largo de tantos centenares de años, y llegó el momento de hacerlo. Lo que es disfuncional, hacerlo funcional. Y tenemos para eso entonces que volvernos agentes de campo. Esa es la tarea, ser agentes de campo. Pero para eso tenemos que ampliar las posibilidades de participación. Muchas gracias. Bien, jóvenes. Permita agradecerles de todo corazón sus preguntas más que interesantes. Créanme que me voy muy emocionado y muy esperanzado. Este país tiene mucho que dar gracias a jóvenes como ustedes, que, como les decía en mi intervención, para mí ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Es lo que se necesita aquí y ahora. Porque es ahora como el señor ingeniero, que nosotros tenemos que actuar, que nosotros tenemos que participar, que nosotros tenemos que estudiar, que nosotros nos tenemos que superar. Yo le agradezco infinitamente una vez más a la organización Vive Anguaile por la organización de este 20º Concurso Nacional de Oratoria, a los compañeros de la Secretaría Presidencial, al Servicio Nacional de Migración de la Colaboración hoy, a todos los educadores aquí presentes, a los que hacen la función de tutores también, pero sobre todo ustedes estudiantes, sujetos hemos dedicado a llevación de esta acción que estamos llevando a cabo y que no podemos desmayar. Me voy con la esperanza de que todos ustedes, además de concursar, que para mí ya están ganando, porque solo participar es la ganancia. O como diría San Agustín, reconocer la ignorancia es ya un grado de ciencia. Y ustedes con su participación están dando una lección a todos aquellos que no participan, compañeros con ustedes, a todos los adultos mayores que no saben valorar lo que significa esta actuación de ustedes en esta actividad. Los invito a que no desmayen, a que se sientan orgullosos de ser panameños, de ser ciudadanos, futuros ciudadanos, y sobre todo de ser participantes de este acto cívico que es el Concurso Nacional de Oratoria. Muchas gracias por su asistencia y por su paciencia. Muchas gracias. De verdad que me quedo con ese mensaje, un mensaje motivador, un mensaje que creo que los que están acá hoy compartimos, todo el mundo se va entrando, bien claro. Y muchos de los que tenían su pieza principal, sé que van a cambiar muchas cosas, porque muchas de las cosas que se habló hoy
realmente a veces desconocemos. ¿Por qué desconocemos? Porque a veces investigamos a medias. El contenido es muy importante dentro de su pieza. El cómo investigar, el cómo enfocarse, el cómo estructurar y dejar un mensaje. Y el mensaje lo dejo yo. ¿Saben lo que es alrededor de 100 y tantos estudiantes responder en menos de un minuto? ¿Ustedes vieron ese ejercicio? Háganlo con sus familias, háganlo con sus hermanos, con sus amigos, compañeros de colegio. Creo que es una manera de trabajar la improvisación. Pero ¿cómo trabajamos la improvisación? Cuando investigamos, cuando conocemos, cuando nos educamos, cuando leemos. ¿Usted cree que el doctor no ha leído? El aplauso para él, pero ¿usted cree que el aplauso del tío? Porque se merece ese reconocimiento, un gran profesional. Que sigue luchando por su país y el concurso, venga, esa prueba, venga. Y el concurso nacional de oratoria en la plataforma de educación de jóvenes en este país va a seguir apoyándole en este camino. Téngalo por seguro que la esperanza que usted ve aquí es la esperanza que necesitamos todos en Panamá. Como usted dice, son el presente y el futuro, pero hoy día la voz va a llegar y vamos a alfabetizar a todo Panamá. Aplausos para ustedes también, que son lo máximo. Y antes de culminar, vamos a dar una indicación. Hoy terminamos la inducción en Panamá Oeste. Vienen las internas en los colegios. Sé que muchos colegios se nos han adelantado a hacer internas por el tema más de las privadas. Las internas inician el 3 de julio, ¿ok? Julio creo que al 19 de julio. Tenemos todo el mes de julio para hacer las internas, ¿ok? ¿Por qué? Por el tema que está sucediendo y nosotros sabemos que hay muchos colegios oficiales que no están yendo, otros que sí están yendo, pero vamos a dejar ese espacio para que las internas, a los que no lo hayan hecho, puedan hacerlas en ese periodo. Las regionales inician el 29 de julio al 19 de agosto, ¿ok? Síganos en redes sociales. ¿Quién sigue a Oratoria Panamá? Y el que no lo ha hecho, por favor, síganos ya, porque vamos a esperar, porque ahí le vamos a anunciar todo lo que viene en las regionales. Igual sigan a CEPRESAC, que es la red social donde estamos también dando a conocer todas las informaciones de investigación. Y por favor, a la Fundación Más Móvil también síganos. Queremos verlos allí porque ahí también estamos dando muchas de las informaciones que están sucediendo en cada una de las regiones. ¿Contentos? ¿Se van feliz? Enhorabuena, de verdad que sí. Muchísimas gracias a todos. ¿Quería decir algo más, doctor, o está bien? Ok, perfecto. El doctor quiere seguir hablando. Ese es bueno, ese es bueno. De verdad que muchísimas gracias a todos de parte del Concurso Nacional de Oratoria. Quien les habla, Edgar Alderete, soy el coordinador general del concurso, así que de verdad muy contento. Hemos tenido representaciones buenas, veo caras que han llegado al nacional, que han llegado al regional, y de verdad que eso motiva muchísimo, porque el que realmente se educa y sigue, todo el tiempo va a tener una educación prístina, y que eso es lo que nosotros hacemos a través de esta plataforma. Así que contentos, y doctor, despídase. Nada más para felicitarlos nuevamente y agradecerles, y que no desmayemos. Panamá se merece ser un mejor país, una mejor sociedad, y con ustedes vamos a salir adelante. Muchas gracias y éxito.